febrero de 2013 se realizó una visita de control de empresas subcontratadas en la construcción de la planta fabril de Montes del Plata. La misma está ubicada en zona franca de Punta Pereira, departamento de Colonia. El grupo se conformó con 10 inspectores de la división Condiciones Generales de Trabajo. Se concurrió en un micro suministrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, partiendo de Montevideo a las 7 de la mañana. En el transcurso del control, luego del almuerzo, se encontraron trabajadores alimentándose en el piso de una zona del obrador, lo cual era inusual puesto que en la planta existía un gran comedor, utilizado incluso por los mismos inspectores. Se entabló contacto con algunos de los trabajadores que manejaban un inglés rudimentario y el resto solo hablaba su idioma materno. De los primeros contactos surgió que los mismos, en su mayoría, eran de nacionalidad turca, empleados por una empresa subcontratada a los efectos de realizar diferentes trabajos de soldadura en la obra. Los mismos relataron los varios motivos por los cuales no utilizaban el comedor. Motivos culturales, también motivos religiosos y manifestaciones de xenofobia por parte de los patrones austríacos y de los capataces bosnios. Todo lo cual se veía agravado por no tener dinero para pagar sus alimentos, puesto que hacía 3 meses que no se les abonaba el sueldo y solo percibían un viático mínimo. Dado los extremos manifestados por los trabajadores, se decidió actuar de oficio, acudiéndose a la oficina de la empresa dentro de la planta para solicitar documentación a los efectos de constatar cuál era la situación de estos trabajadores en materia migratoria, salarial, etc. Se constató entonces que la empresa era Fellbock International S.A., empresa creada a los efectos de realizar diferentes obras dentro de la planta de Montes del Plata, filial de Cresta y empresa austríaca de carácter global. Del estudio de la documentación presentada por la empresa, surgió que los trabajadores eran extranjeros, registrados con su número de pasaporte en la planilla de control de trabajo y se solicitó los recibos salariales, a lo cual la empresa argumentó que no los podría exhibir. Vista esta situación en la que se encontraban los trabajadores de 3 meses sin percepción de salarios, se evaluó que si se realizaba un procedimiento común, era posible que no se abonaran esos salarios y que había también la posibilidad de que los trabajadores fueran sacados a la Argentina vía Buenos Aires. Esta situación había sido ya denunciada por otros trabajadores. Se decidió entonces hablar con la empresa contratista principal. Reunidos con los representantes de Montes del Plata, se les informó que por las leyes de tercerización tenían responsabilidad en los casos de incumplimiento de sus subcontratos y vista la situación, de acuerdo a lo constatado, la empresa era solidariamente responsable. En razón de ello, se podría inferir que la empresa tenía conocimiento de estas situaciones por no haber realizado los controles habituales, el derecho a pedido de información, a haber hecho retención de pago, etc. De toda esta situación y de esta omisión de las obligaciones de la empresa, surgió que se elaboró un acta dejándose constancia de esta situación.
contratista principal solicitó se le diera un tiempo para resolver la situación, el cual no fue concedido, puesto que la situación de los trabajadores era ya muy precaria y, debido a ello, la empresa citó a los representantes de Feldbock. Se realizó una reunión en la cual participaron representantes de Montes del Plata, representantes de Feldbock y el grupo de inspectores de trabajo. La empresa Feldbock adujo problemas administrativos como impedimento para realizar los depósitos de los salarios en Europa y que en poco tiempo los solucionaría. La respuesta del equipo de inspectores fue que la empresa debía en el día de la fecha abonar a los trabajadores una suma de dinero a cuenta de los salarios adeudados, sin perjuicio de la intimación a abonar todos los adeudos en 24 horas. El mismo debería ser efectivo, puesto que los trabajadores, de acuerdo al relatado, ya se encontraban en situación de indigencia y vivían gracias a la buena voluntad de comercios y vecinos de la zona. La empresa Montes del Plata, a su vez, exigió a Feldbock se hiciera efectivo el pago en el día. Siendo las 16 horas, el representante de la empresa, vicepresidente de Feldbock International S.A., argumentó que debía ir a Colonia a realizar un retiro bancario y como ya estaba avanzada la tarde, seguramente se realizaría el pago en el campamento, zona de viviendas obreras, luego del horario de trabajo. Se le informó que de acuerdo a las competencias de la Inspección General del Trabajo, se realizaría una intervención del pago, razón por la cual estaría presente durante el mismo, documentando y registrando todos los extremos referentes a ese pago a cuenta. Se realizó un acta encabezada con el nombre de la contratista principal. A las 17 horas se acompañó en la locomoción del MTSS al contingente de los trabajadores que volvían al campamento. En un contenedor se organizó una oficina improvisada y se aguardó a la empresa. El representante de la empresa se presentó cerca de las 18 horas, transportando una suma de aproximadamente $40.000 en una mochila. Acto seguido, se relevó uno a uno a los trabajadores a efectos de recabar nombre y datos identificatorios, resultando un total de 78, lo cual determinó que se estaría abonando a cada uno $500 a cuenta de lo adeudado. Se documentaron todos los extremos de forma digital y se realizaron recibos por el pago de la suma a cuenta. Las reacciones de los trabajadores documentaban la situación por ellos vivida. Sus agradecimientos, abrazos, manifestaciones de alivio fueron la respuesta a la profunda sensación de desamparo que sentían por encontrarse en un país del cual desconocían el idioma, sufrían la indiferencia del resto de los trabajadores de la planta, unos 6.000 aproximadamente en ese momento, la apatía de la empresa contratista, además de la animosidad del resto de los trabajadores de la misma empresa. En varios medios de prensa se difundió días después la situación de los trabajadores de la empresa Montajes Cresta S.A. y la clausura de 6 días establecida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A partir de la constatación efectiva de que existía un contingente de trabajadores de origen turco que se encontraban en situación, no habían completado los procedimientos de ingreso al país en las condiciones que se necesitan para trabajar, y al mismo tiempo no constatado por nuestra Inspección General del Trabajo el hecho de que no se les habían abonado los salarios correspondientes a los 3 últimos meses. En principio, la empresa Montes del Plata adoptó la decisión de impedir el acceso de la empresa al emprendimiento por su capacidad de decisión como titular del proyecto. Y en el día de ayer el Ministerio de Trabajo resolvió la clausura por 6 días, una clausura que impedirá la actuación de la empresa con motivo del incumplimiento en el pago de los salarios, que evidentemente es una situación extremadamente grave y mucho más
cuando son trabajadores extranjeros que están fuera de su país, desconocen el idioma y obviamente no tienen las redes de protección que tienen los trabajadores uruguayos. Pero más allá de los hechos o el impacto social, incumplieron normas vinculadas con temas migratorios e incumplieron normas vinculadas con el cumplimiento de los convenios colectivos que en esa materia rigen para los trabajadores uruguayos o extranjeros que trabajen en Uruguay. ¿Y cuál es la situación de los trabajadores en este momento? Cuando la empresa es clausurada, la empresa tiene que hacerse cargo del pago de los salarios correspondientes y hasta el momento no hemos recibido una comunicación oficial, pero se nos ha manifestado que la empresa se ha puesto al día o se está poniendo al día en el pago de los haberes atrasados, lo cual es independiente de la clausura, porque la infracción fue cometida más allá de que ahora se subsane la situación. Sin embargo, posteriormente, en nuevas notas periodísticas, se documentó que la empresa se retiró del territorio nacional, adeudando salarios, proveedores, etc. Esto nos enfrenta a la problemática que surge en los casos de contrataciones internacionales de obreros para trabajar en el territorio nacional. El estímulo a la inversión privada nacional y extranjera en proyectos en los cuales, por su magnitud y complejidad, requieren la utilización de mano de obra extranjera, la necesidad de un marco jurídico claro y eficaz, procedimientos abreviados en respuesta a los requerimientos particulares de las mismas y la necesidad de un control permanente y efectivo de la normativa nacional e internacional. La protección de los derechos de los trabajadores nacionales y extranjeros debe ser el resultado de una política de Estado coordinada entre los diferentes organismos en la cual se estimule la inversión dentro de parámetros claros que garanticen todos los derechos a los trabajadores, así como a las empresas que cumplen con sus obligaciones. Hoy, ante la firme posibilidad de un nuevo emprendimiento de similares características en cuanto a volumen y magnitud, queremos manifestar nuestra voluntad de colaborar con la planificación e implementación de un gran plan fiscalizador para que situaciones tristes como las vividas por los trabajadores turcos protagonistas de esta historia no vuelvan a repetirse. Como Aitu pregona hace 31 años, trabajo con derechos.